ustedes, amigos televidentes, todas y cada una de estas entrevistas puedan mirarla en el transcurso de esta mañana, en Ecuador en vivo, en Ecuador inmediato, en nuestra página web www.rtv.com.es, en el ecuatoriano.com, desde España al resto del mundo. Gracias por estar junto a nosotros en esta mañana. El asambleísta Virgilio Hernández, por Alianza País, listas 35, gracias por acompañarnos. Entramos primero a temas de la asamblea para analizar el tema de la consulta popular, la campaña. El tema de ustedes que están dentro de la comisión del tema donde analizan justamente el tema del COTAC, la semana pasada se analizó el tema de las revocatorias del mandato. ¿Está listo para un veto del Ejecutivo? ¿Qué están esperando? ¿O solo una decisión desde el presidente Correa? Muy buenos días, un gusto poder compartir con usted. El día martes de la semana anterior, la Asamblea aprobó el proyecto reformatorio al Código de la Democracia y a la Ley de Participación Ciudadana, que precisamente lo que pretende es regular el tema de la revocatoria del mandato. Se hicieron algunos cambios importantes, fundamentales, que lo que permiten es, digamos, de alguna manera, poner justicia en este importante derecho que se estableció en la Constitución y que se viabilizó en la Constitución del 2008. Y que unos ya se dieron también. Y que algunos procesos de revocatoria se han realizado y otras también están suspendidas. Lo que la Comisión aprobó y luego fue ratificada por la Asamblea es básicamente proporcionar que las circunscripciones más pequeñas, por ejemplo, las que tienen menos de 5.000 electores, para solicitar la revocatoria del mandato tengan que recoger el 25% de los empadronados. Las que van entre 5 y 10.000 tendrán que recoger el 20% de firmas de los empadronados. Las jurisdicciones que van entre 10.000 y 50.000 tendrán que recoger el 17.5%. Las que van de 50 a 150.000 tendrán que coger el 15%, las de 150 a 300 el 12.5% y todas las circunscripciones superiores a 300.000 el 10% de las firmas de los empadronados. Cambios, no se elimina justamente la revocatoria. No se puede eliminar porque es un derecho constitucional y además es la forma, es el mecanismo en que los mandantes nos controlan a quienes hemos sido elegidos como sus mandatarios. Es un derecho fundamental, es un avance sustancial de la Constitución. ¿Por qué no tomaron esa medida justamente en una constituyente cuando hacían justamente este tema? Porque en la Constitución no puede estar todo. En la Constitución se establecen las reglas básicas y la Corte Constitucional, frente a una demanda que le realiza la Asociación de Municipalidades del Ecuador por omisión, porque la Asamblea aparentemente no había cumplido con su labor de establecer las normas, la Corte Constitucional le dice no, acepta la demanda, pero le dice no tienen razón, sí existen las reglas, pero existen algunas lagunas, hay algunas lagunas normativas que tienen que ser subsanadas. Y esas lagunas normativas son las que precisamente la Asamblea en la sesión de la semana anterior aprobó. Ahora este proyecto ya está en manos del Ejecutivo, que tendrá 30 días para o allanarse al proyecto que se le envió por la Asamblea o a su vez establecer observaciones. Ahora, se propone también reformar al COTAC para que empresas públicas no paguen tasas municipales. Mire, ¿qué se intenta con eso? No, este es un tema que es importante discutir porque las posiciones intransigentes son las que nos llevan a discutir esto. Nosotros, en el afán efectivamente de reconocer el trabajo y también la potestad pública que tienen los municipios sobre el espacio urbano, establecimos, me parece que es el artículo 567 del COTAD, que las empresas públicas y privadas tendrán que pagar y tendrán que reconocer al municipio, por ejemplo, por la utilización de postes. ¿Qué es lo que pasa en la práctica y por qué en este momento es necesario poder reflexionar y poder establecer con claridad este tema? Que en algunos municipios del país nos hemos encontrado que, por ejemplo, los ciudadanos son afectados porque en la necesidad de extender, digamos, las redes y líneas telefónicas, en la necesidad de extender, no hay cómo, aunque existe la disponibilidad, aunque existen las líneas, no hay cómo porque no se logran poner de acuerdo con la tasa que le establece o que quiere cobrarle el municipio. ¿Quién es el perjudicado? El perjudicado es efectivamente el ciudadano y ciudadano. Es un tema que hay que regular, hay un buen pronunciamiento del procurador. El procurador ayuda con un pronunciamiento y dice lo siguiente: la ley de empresas públicas establece que entre empresas públicas efectivamente no deberán establecerse pero se intenta beneficiar a las empresas públicas. Pero es que la mayor parte de estas empresas también son públicas. Entonces, ¿qué dice el
pronunciamiento del procurador, que entre empresas públicas efectivamente no debe existir este tipo de pagos, por lo tanto está vigente la ley de empresas públicas y la disposición que en ese sentido establece, y luego también dice que en cambio los municipios, obviamente, a excepción de las empresas públicas, tendrán que cobrar a todos aquellos que utilicen la infraestructura, los postes, en general. ¿Es el ciudadano común? No, básicamente a las empresas privadas que también prestan servicios de telefonía, de cable, que obviamente tienen que pagar una tasa por la utilización de esa infraestructura municipal. Este es un tema, como le vuelvo a señalar... Ya se les van a venir las empresas públicas encima, pues. No, es que tenemos dos disposiciones legales. Dos disposiciones legales que están contrapuestas. La ley de empresas públicas, que dice que no debe cobrar, y el COTAD, en cambio, que establece un cobro. Esto la comisión tendrá que analizarlo de manera muy clara. Creo yo que hay necesidad de establecer acuerdos en este sentido. Se pueden establecer compensaciones, establecer distintos mecanismos de tal forma que no se perjudique a las empresas públicas, no se perjudique a los municipios, pero tampoco se perjudique a los ciudadanos, que es un elemento importante. ¿Es el tema que tratarán cuándo? Estamos convocados para poder recibir en distintas comisiones, tanto a quienes proponen la ley, cuanto a quienes tienen que darnos alguna información, como por ejemplo el Consejo Nacional de Telecomunicaciones está convocado quien fuera proponente de la ley, hemos convocado también a AME y a otros alcaldes del país para poder recoger sus criterios. Le mencionaba aquello porque dicen que los asambleístas están dedicados a campaña y a otros proyectos de ley desde la asamblea. ¿Cómo lo están manejando? La semana anterior, en la comisión que yo presido, precisamente discutimos el tema de la revocatoria, y el día jueves presentamos el proyecto de ley de desarrollo de los cantones fronterizos. Y si usted revisa todas y cada una de las comisiones, la labor de la asamblea no se ha parado, es una labor incesante. Seguimos teniendo el ritmo habitual de trabajo, tanto de comisiones como pleno, y además ahora esto se incrementará, porque no olvide que la comisión de fiscalización ha calificado el juicio político para el Consejo de la Judicatura. Ahí son 9 vocales. Por lo tanto, tendremos que necesariamente escuchar, concurrir, participar en este proceso, adicionalmente de las labores legislativas que en cada una de las comisiones se desarrollan. De tal forma que las actividades políticas, las actividades de campaña en la que los distintos sectores políticos con las diferentes posiciones estamos inmiscuidos, son un elemento adicional a las labores que cotidianamente realizamos. ¿Y la campaña cómo lo están realizando? Nosotros este fin de semana tuvimos lo que fue el proceso de finalización de nuestro tiempo de recolección de firmas. Y creo yo que esta ha sido la más importante oportunidad que hemos tenido. Han sido 3 días intensos de conversar directamente con la ciudadanía. A mí me tocó esto. Pero dentro de la ciudadanía se desconoce el tema de las preguntas. ¿Lo han mirado ustedes? ¿Han podido palpar? Mire, en estos 3 días, yo le decía, yo particularmente estuve en el sector de Chillogallo, la posibilidad de conversar con cientos, con diríamos miles de personas que acudían, no solo a darnos su firma, sino también con preocupación respecto de los temas de la consulta, respecto de la necesidad de lograr cambios fundamentales, cambios trascendentes en la justicia. Cuando uno se acerca, cuando uno está en los sectores populares, ahí la gente no se confunde, ahí sabe que hasta ahora la justicia ha funcionado solo para los de poncho. La gente ahí sí tiene clara conciencia que la justicia no ha garantizado lo que debía ser justicia, sino más bien impunidad, y que por lo tanto, aunque sea un riesgo, es importante correr ese riesgo y realizar las transformaciones que el Ecuador espera. Pero ahora sí, ¿cómo va a entender la ciudadanía en el caso del señor Fidel Araujo, que cumplió el día de hoy, cumplió los 6 meses de haber estado en prisión, ayer salió en libertad, se cumplía, pero dentro de ese marco lo cogieron como culpable el 30 de septiembre, después lo declaran inocente, que hubo una equivocación? ¿Cómo entender el tema de la justicia ahí?